Compatriotas, en el año 1986, si no me equivoco, en septiembre, el profesor Noel Qués Mercado fue asesinado por una organización criminal en Huanchaca. Eso marcó un antes y un después de cómo la sociedad y el Estado boliviano veía a la gente del narcotráfico. Se generó un repudio generalizado y bueno, marcó que los narcotraficantes sí eran delincuentes, no eran personas a quienes mucha gente admiraba, que se solazaba del hecho de ser su amigo, o que les gustaba ver que había tipos que venían y traían grupos musicales, fiestas, etcétera, etcétera, y que todo salía gratis y a muchos estaban muy felices de tener un amigo narcotraficante. Ahí se rompió ese paradigma y se generó una estigmatización profunda en contra del narcotráfico en nuestro país. A ese tiempo ha pasado aproximadamente unos 35 años. Y obviamente que las nuevas generaciones que han pasado se han olvidado de lo que significó el caso Huanchaca y el asesinato del profesor Noel Qués Mercado. El 21 de junio asesinaron a 3 policías en la zona del Urubó. Eso va a marcar un antes y un después de lo que venía viviendo el país respecto a la forma en cómo se ve, cómo se encara y cómo se vive con el narcotráfico en este país. Una permisividad muy latente existió en los últimos 16, 17 años por parte de los gobiernos, especialmente de los gobiernos de Evo Morales, respecto a la lucha contra las drogas. La lucha contra las drogas se la fue minando, se la fue destruyendo sistemáticamente. Primeramente, bajo algunos pretextos, se rompió los acuerdos con la DEA, con la finalidad de expulsar la DEA y evitar de que la DEA pueda trabajar, coordinar y ayudar con sus mecanismos de lucha contra las drogas distribuido en todo el país y en todo el mundo, poder hacer una capacidad efectiva de la lucha contra las drogas. Al irse la DEA de Bolivia, se vio muy disminuida la presencia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Siguió existiendo, pero lamentablemente todos sus directores terminaban siendo apresados fuera del país, o algunos casos presos, como el coronel Dávila, que en este momento es buscado por la DEA, y el gobierno lo detuvo para que esta persona no sea detenida por la DEA, porque hasta el momento, bajo el supuesto de que le iniciaron un proceso de investigación por un tema de ganancias ilícitas, hasta el día no le descubrieron ni ganancias ilícitas, ni le descubrieron un vínculo con el narcotráfico al mayor Maximiliano Dávila, y en este momento está en detención preventiva. Yo creo que a él lo tienen detenido para que él no pueda ser aprehendido por la DEA, porque la DEA está tras su captura y la DEA seguramente tiene un caso armado, por eso lo está solicitando. Fíjense, Sanabria y todos los jefes y los directores nacionales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico terminan en cárceles extranjeras, porque las cárceles bolivianas no son para los jefes que se dejan penetrar por el narcotráfico. Este caso, que es un caso muy peculiar, es un caso muy raro, lleno de muchísimas versiones. No me gusta meterme en el tema de crónica roja, no me gusta meterme en el tema de los detalles del narcotráfico, porque el narcotráfico de por sí es sucio y es preferible muchas veces ignorar qué es lo que pasa con esta gente. Pero a luces se tiene presente de que existe una penetración de los organismos del Estado encargados de la interdicción en la lucha contra las drogas. Y eso nos involucra directamente como Estado.
si el Estado no tiene eficiencia en esta lucha, y lo que es peor de todo, ha sido penetrado en sus organismos de represión, obviamente estamos en una situación, primero, de que el gobierno ha sido derrotado y ha fracasado su lucha contra las drogas en Bolivia. Esa es la primera constatación que lamentablemente se tiene de lo que ha pasado en estos días. Tantas versiones que nadie absolutamente se la cree. Por eso les digo que el gobierno, las instancias policiales y del Ministerio de Gobierno están en la obligación y en la responsabilidad de responder con certeza a cada una de las interrogantes que se han generado a partir del 1 de junio. Y es importante por el bien del Estado boliviano, por el bien de la sociedad boliviana, de que asuman esa tarea con una profunda y gran responsabilidad y lo que es fundamental, con transparencia, que no encubran a nadie, que es importante sacudirse de esa carroña que es el narcotráfico. A eso surge el día de ayer que el presidente Bolsonaro del Brasil ofrece a la señora Yanine Áñez el tema de darle asilo político. Y algunos dicen, ¿cómo le va a dar asilo político si la señora está detenida? No. Le puede dar asilo político, ¿por qué? Porque en el fondo Bolsonaro, así como gran parte de la comunidad europea, casi la totalidad de los países de la Unión Europea, Estados Unidos, la OEA, las Naciones Unidas, Human Rights, saben que la señora Yanine Áñez, a partir del relator García Sayán, donde expuso que la señora Yanine Áñez fue indebida e ilegalmente juzgada, corresponde que sea liberada en forma inmediata, y es a eso donde canaliza Bolsonaro la posibilidad de darle un asilo político. El hecho que le dé asilo político significa que le está diciendo al mundo que sabe que Yanine Áñez es una perseguida política. No le está diciendo que no la juzguen, le está diciendo que es una perseguida política y que ha sido una enjuiciada política en forma ilegal y en forma incorrecta. Y aquí lo comparamos con el caso Nayar. Permitimos que Yanine Áñez esté sufriendo la peor de las atrocidades en una cárcel inhumana, con un trato inhumano, con una humillación en la manera dignataria del Estado, ¿no? Incumpliendo los procedimientos, violando el debido proceso, violando que debe ser juzgada por un juicio de responsabilidades, ese aparato judicial. Mientras tanto, el otro aparato judicial protegiendo al narcotraficante, indicando que debe venir aquí a Santa Cruz, que debe estar muy cómodo en Santa Cruz, y protegiendo a Nayar. Esa es la justicia que tenemos. Y siempre, cuando toco estos temas, me pregunto y digo, ¿y qué hacen los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Qué hace el Consejo de la Judicatura? ¿No se dan cuenta de la terrible vergüenza y la mancha que queda sobre sus nombres, sobre sus cargos, sobre su función al ver que no hacen absolutamente nada? Una de las funciones principales de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que están en Sucre, que tienen unos hermosos y grandes salones para llevar a juicios, que no han llevado a ninguno, es enjuiciar a los expresidentes de la República. Ahí se lo enjuició García Mesa, ahí se lo quiso enjuiciar a Banzer, etcétera, etcétera. Aún no se vea por la forma como hubiesen llegado al gobierno. Sin embargo, una de sus principales atribuciones era someterla a un juicio de responsabilidades en Sucre al expresidente Yanine Áñez. Si no hacen eso, entonces, ¿qué están haciendo este sistema judicial parasitario que está en Sucre? ¿Qué hacen los magistrados
del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Resolver casitos de casación? ¿Están tras de ese pequeño negocito? Porque su función es administrar, son un tribunal que deben enjuiciar a Yanine Áñez. Obviamente, si el Congreso o la Asamblea Legislativa, como ahora se llama, autoriza con 2/3 que se proceda a enjuiciarla. Si no están para eso, entonces, ¿para qué diablos están? ¿Para qué existen estos parásitos? ¿Solamente para esperar fin de mes y cobrar sus sueldos y estar condecorándose y estar haciendo en puras actividades protocolares y viajando por todo el mundo? Para eso es el Tribunal Supremo de Justicia. Y el Consejo de la Judicatura está para sancionar, perseguir, fiscalizar que se cumplan correctamente los procedimientos. Pero como este sistema definitivamente ha quedado atrás y ha sido vencido y derrotado por la inoperencia y la injerencia política, hoy día no existe Tribunal Supremo de Justicia. Hoy día la cabeza del Poder Judicial es un hombre que hace 2 años llegó al Ministerio de Justicia, Iván Lima, indicando que iba a reformar la administración de justicia y sin embargo cambió en menos de un mes su discurso y empezó a hablar de golpe de Estado y empezó a inventarse procedimientos penales para empezar a enjuiciar y perseguir. Hoy día están tratando de incorporar a los procesos de Yanine. Hay una ampliación que han desarrollado y presentado ayer en Sucre en contra del señor Mesa, en contra del señor Camacho, en contra de Waldo Albarracín y de Tuto Quiroga. ¿Cuál es la finalidad? Continuar la persecución. ¿Y para qué sirve la persecución política? No solamente sirve para sacar de lado a los opositores, sino también sirve para generar un manto de humo que oculte la problemática que existe en este momento en el país. Primero, este país inundado de narcotráfico, con las fuerzas represoras penetradas totalmente por el narcotráfico, donde hay miles de víctimas involucradas en esta cadena del narcotráfico y hubieron tres policías muertos, situación que va a cambiar definitivamente la historia de este país, va a marcar un ahora y un después. Pero el tema está en que detrás de todo esto está también tapar la grave crisis económica que vive el país. De ser un país exportador de gas, que teníamos un altísimo porcentaje de exportadores, donde solamente un pequeño margen importábamos de diésel, hoy día nos vamos a constituir en casi un 100% de importador, lo que implica que no existen recursos hidrocarburíferos vinculados a producción propia. Eso, más sumado a esta inflación, que es una combinación de la recesión con la inflación que vive en este país, con un desempleo y además generándose que no existe hasta el momento una reactivación económica real, tenemos que esos son los elementos que está ocultando el gobierno. Está ocultando el gobierno su profunda división interna, está ocultando el gobierno su profunda guerra interna, porque se están matando entre ellos y tratan en las cámaras de decir de que son amigos cuando se están dando las mayores y cruentos enfrentamientos entre ellos. Pero entre tanto, la sociedad boliviana tiene que sobrevivir frente a un latente peligro. El narcotráfico se campea a las calles en Bolivia. El narcotráfico existe como carteles y organizaciones criminales en Bolivia, mientras el gobierno mira para el otro lado y dice que está luchando contra las drogas cuando no está haciendo ningún trabajo responsable. Eso traerá consecuencias lamentables a la sociedad boliviana, porque generará una mayor violencia, generará una mayor muerte y por tanto, si los órganos, si estas organizaciones criminales no tienen el control y la fiscalización del Estado que los estrangule,
los fiscalice, los apriete, les provoque interdicción, que los reprima, que los tienda a hacer desaparecer, el futuro será funesto para toda la sociedad boliviana. Así que hoy día habrá una marcha que partirá desde la Plaza del Estudiante aquí en Santa Cruz, reclamando la transparencia de la Administración de Justicia. El gobierno está en la responsabilidad histórica de transparentar el caso Nayar, caiga quien caiga, porque si antes no tenía credibilidad, hoy día la ha perdido absolutamente toda. La población no cree ninguna de las versiones que todos los días cambian respecto al caso que ha marcado un nuevo rumbo en la lucha contra el narcotráfico en Bolivia, donde se denota que el Estado boliviano está fracasando o ha fracasado en su lucha contra el narcotráfico. Nos vemos mañana.